La tabla periódica fue diseñada por Dmitri Mendeleev. Él era un maestro de química y entonces se preguntaba, ¿cómo es que le puedo enseñar los elementos a mis alumnos? Así que muy didácticamente empezó a hacer tarjetitas y empezó a ordenar los elementos. Así se dio cuenta de que los elementos eran un protón cada vez mayor que el anterior. Y de esta manera también se dio cuenta de que las propiedades o características de cada uno de los elementos era similar al elemento que tenía al lado en orden ascendente o descendente. Así que al final Mendeleev hizo un descubrimiento asombroso e incluso en ese entonces todavía ni siquiera se conocían todos los átomos, pero él pudo dejar los espacios para aquellos elementos que aún no se conocían, prediciendo que se encontrarían en el futuro. ¿Por qué? Pues porque las características y su número atómico coincidían con el espacio dejado. Con el tiempo, efectivamente, encontraron dichos elementos. Así que, aunque hubo otros modelos de tabla periódica, permanece en uso hasta nuestro tiempo el propuesto por Mendeleev. ¿Qué nos dice el modelo de tabla periódica de Mendeleev? Pues, como les contaba, en este modelo los átomos están ordenados por número atómico. El número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo. Protones son partículas con carga positiva. Así que vamos a ver el orden. Aquí tenemos el 1 en el hidrógeno. Eso significa que el hidrógeno tiene un protón. Luego nos vamos como en el sentido de la lectura, o sea, de izquierda a derecha, y encontramos aquí el helio que tiene el número 2. Significará que entonces tiene 2 protones. Luego continuamos con la lectura y encontramos el litio que tiene el número 3 y luego el berilio que tiene el número 4. Y así, si revisamos toda la tabla, los elementos están en perfecto orden y cada vez van teniendo más protones. ¿Qué sucede aquí? Me pueden decir que aquí nos saltamos desde el 56 hasta el 72. ¿Qué pasó ahí? Pues resulta que lo que pasó es que simplemente los pasamos aquí abajo. ¿Y por qué? Pues porque no caben. Normalmente utilizamos una hoja tamaño carta o tamaño oficio. Y si los colocamos aquí, que es su posición, necesitaríamos una hoja doble carta. Y eso es estorboso. Así que pues los quitamos de aquí y les hacemos un pequeño espacio acá. Y listo, por eso están ahí. ¿Qué otras cosas tiene la tabla? Pues tiene estos numeritos de aquí arriba. Si se fijan, hay dos tipos de números. Los números arábigos, o sea, los que usamos de manera normal, y los números romanos. No todas las tablas tienen estos números, pero eso es por el diseño de la tabla. O sea, no a todos los diseñadores les gustó ese formato. Pero esta tabla sí está bastante completa. ¿Qué significa el número arábigo y qué significa el número romano? El número arábigo es el número de la familia de acuerdo a la IUPAC, que es la institución que regula a toda la química. A lo mejor han oído hablar de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Y es donde nos basamos los que hablamos español para saber si lo que estamos diciendo o escribiendo es aceptable o correcto. Entonces, estas instituciones regulan lo que es correcto a nivel mundial, o como la OMS, que regula lo que es correcto a nivel salud de manera mundial. Entonces, para la IUPAC, la manera correcta de enumerar a las familias es en orden ascendente con números arábigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Pero entonces los otros números, ¿qué son? Los otros números
vienen del estilo europeo. Es decir, nosotros le podemos decir, como nos indica la OMS, parotiditis. Pero coloquialmente a esa enfermedad se le llama paperas. Así que, pues, no está mundialmente reconocido el nombre paperas, pero pues para nosotros es fácil entender qué significa paperas. De esa misma manera, pues para nosotros los químicos nos es mucho más fácil el sistema europeo. El sistema europeo está formado, pues ya les platicaba, con un número romano, pero está acompañado de una letra. ¿Y qué significan esas cosas? El número significa la familia a la que pertenece. La letra divide a la tabla periódica en dos grandes familias, la familia A y la familia B. Y esa división es muy importante porque tienen características bastante diferenciables la familia A que la familia B. Al mismo tiempo, tanto la familia A como la familia B tienen a su vez subdivisiones y esas están representadas por números. En la familia A está la 1, 1A, la 2A, la 3A, 4A, 5, 6, 7 y la 8A. Y por su parte, en la familia B tenemos la 1, 2 y luego 3, 4, 5, 6. Bueno, ¿por qué decimos que esa manera, aunque parece revoltosa, es más sencilla para los químicos? Bueno, porque estos números nos indican características. Empecemos con la familia 1A. La familia 1A recibe un nombre específico y se llama la familia de los elementos alcalinos. A lo mejor han visto cómo se quema un tronco en una fogata, un papel, pero a lo mejor también han chamuscado un bistec o algo así. Entonces, si nosotros nos vemos nuestras manos, nuestras piernas, etc., no parece que seamos de metal, para nada, pues no somos un robot. Pero cuando se queman los restos de los seres vivos, aparecen, si nos fijamos con cuidado, unas partículas brillantes en las cenizas. ¿Qué cosas son brillantes en nuestro alrededor? Pues los metales. Entonces resulta que aunque no parecemos robots, sí tenemos metales, una cantidad muy pequeña, pero tenemos. Entonces, los metales más comunes que se han encontrado en nosotros son los de esta familia. Por eso se les llamó metales alcalinos. Alcalino significa cenizas y entonces significa metales encontrados en las cenizas. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, el sodio, el potasio, que nos anuncian en la tele como que lo tenemos que consumir para estar sanos y fuertes, son metales? Aquí se los presento. Pues efectivamente, solitos son metales, pero no nos parecen metales cuando los comemos. Por ejemplo, el sodio está en el cloruro de sodio. Pero como ya está combinado con el cloro, no parece un metal. Tendríamos que tener un super microscopio atómico para verle la característica metálica al sodio en la sal. Ahora, pequeño paréntesis. ¿Por qué no encerré al hidrógeno? Pues el hidrógeno no es un metal. Simplemente está colocado en esta posición por orden, porque dijimos que la tabla empezaba con el 1. Y eso sí, el hidrógeno es el número 1. Tiene un protón y por eso está colocado aquí. En algunas tablas incluso lo pueden encontrar colocado en medio, porque en realidad pues no pertenece a esta familia, no es un metal. Continuamos con la familia 2. Seguramente has escuchado que uno debe de consumir calcio para tener los huesos fuertes. Pues resulta que el calcio también es un metal. Entonces, pues estos metales se llaman alcalinotérreos porque pues están tanto en las cenizas como el calcio como en la tierra.
Ahora continuemos viendo las familias. Como vemos, vamos hacia la derecha. Pero, ¿qué hay aquí? Es la familia B y nosotros estábamos con la familia A. ¿Por qué? Como les decía, estos son metales, pero estos también son metales. Así que por eso están aquí, porque en la tabla las cosas están ordenadas de acuerdo a qué tanto se parecen unos con los otros. Entonces, la tabla periódica nos indica el grado de metal que tiene el elemento, siendo los más metálicos los de la familia 1A y bajando su nivel o sus características metálicas hacia la derecha. Por lo tanto, a estos elementos que están aquí en la familia B se le llaman metales de transición. O sea que se está dando un cambio de ser muy metálico a cada vez menos metálico. Y así llegaríamos a esta especie de escalera que se ve aquí. Esta escalera es el límite de los elementos metálicos. Y los elementos que están al lado de la escalera, en esta tabla coloreados en verde, se les llaman metaloides. Los metaloides tienen algunas características tanto de metal como de no metal. Nosotros sabemos que los metales conducen la electricidad muy bien, pues algunos de ellos incluso las pueden conducir mejor que los metales, pero bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, el silicio, cuando se le enfría, conduce muy bien la electricidad, pero cuando no está frío es mal conductor. Imagínense ustedes, el silicio está en las ventanas y si tocamos una ventana no nos electrocutamos, ¿verdad? Pero eso es porque sus propiedades varían. Por eso es un metaloide. Ahora sí, podemos continuar con los integrantes de la familia A. Las siguientes familias no tienen un nombre propio, digamos. Solamente las identificamos por el átomo principal de la familia, como familia 3A, familia del boro, la 4A del carbono, la 5 del nitrógeno, la 6 del oxígeno. Y ahora sí, llegamos a la familia 7A. La familia 7A sí tiene un nombre propio. Se llama familia de los halógenos. Y eso es porque halógeno significa sal. Por lo tanto, los integrantes de esta familia son conocidos por formar sales. Ustedes recuerdan que ya nombramos una de ellas. Por ejemplo, cuando el sodio se combina con el cloro, da la sal de mesa. Pero de manera similar, el cloro se podría estar combinando con otros elementos, como por ejemplo formando cloruro de potasio o cloruro de litio. Todas estas serían sales. Ahora llegamos a la familia 8. La familia 8 se llama de los gases nobles y antes también se le nombraba de los gases inertes, aunque ese nombre ya no es adecuado usarlo. ¿Pero por qué se le llama de los gases nobles? Pues para empezar, son gases. ¿Pero por qué nobles? ¿O porque antes se les llamaba inertes? Pues bien, los elementos en la naturaleza, cualquiera de ellos, no están solos, siempre están formando compuestos. Por ejemplo, ya vimos Na y Cl. Y ustedes me podrán decir, pero ya vimos el sodio también como un bloquecito de metal. Sí, pero no es un átomo aislado. Es un átomo de sodio unido a otro átomo de sodio y a otro átomo de sodio que forman un enlace metálico y por eso lo vemos como un metal. Pero el sodio, únicamente un átomo, no está libre en la naturaleza. Y lo mismo pasa con cualquiera de los otros átomos. Siempre están unidos por lo menos con algún compañero, aunque sea del mismo tipo. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos se escribe O2 y eso significa que hay dos átomos de oxígeno formando la molécula. El oxígeno no está solo. Pero a diferencia de todos los demás
elementos en la tabla periódica, los elementos de la familia 8A sí pueden estar solos. De hecho, les gusta estar solos. Por eso antes se les llamaba inertes. Eso significa que no reaccionaban con nada más. ¿Por qué pasa eso? Bueno, los átomos quieren completar su nivel energético para estar estables y lo completan juntándose con otros, porque los niveles energéticos se llenan con electrones. Si un átomo no tiene suficientes electrones para llenar su nivel energético, se junta con otro y así entre los dos llenan su nivel energético. Por eso los átomos o los elementos forman compuestos. Pero en el caso de la familia 8A, sus niveles energéticos están completos, es decir, llenos de electrones. Por eso ya no tienen que juntarse con nadie más. Y por eso son gases, porque están uno por aquí y otro por acá y otro por acá y otro por acá. No necesitan estar unidos. Y como no necesitan estar unidos, están flotando en el ambiente como gases. Pero ya no se llaman inertes, porque aunque en la naturaleza no necesitan juntarse con nadie, los humanos queremos hacer experimentos y los podemos forzar a que se junten con alguien, pero eso no es natural. Hasta ahora hemos mencionado las columnas y cada columna tiene su nombre de la familia. Pero si nos fijamos, la tabla periódica también presenta filas. ¿Y qué nos dicen esas filas? Bueno, las filas se llaman periodos. ¿Qué son los periodos? Imaginemos el año. En el año algunos días llueve y otros no. Pero a lo largo de los años no siempre llueve los mismos días, aunque más o menos sí. Por ejemplo, en mi comunidad no llueve en marzo ni en abril, pero sí empieza a llover en mayo, junio y llueve mucho más en septiembre y luego deja de llover. Pero no siempre empieza el mismo día de mayo a llover. ¿Y qué pasa el año siguiente? A lo mejor llovió un poquito en junio, pero no llovió en febrero ni en marzo ni en abril, incluso en mayo se tardó en llover, pero luego empezó a llover mucho, aunque menos que el año anterior, porque se está calentando el planeta. Y de repente, en el siguiente año no llovió y no llovió. Y bueno, luego sí empezó a llover, hubo un huracán, así que llovió mucho, pero luego ya dejó de llover incluso antes. Y en este año pues no ha llovido y no ha llovido y a lo mejor aquí empieza a llover. Como se pueden dar cuenta a lo largo de los años, el periodo de las lluvias cae más o menos en los mismos meses, pero no siempre es igual. Lo mismo ocurre con los elementos. Los periodos son como si fueran los años en el planeta Tierra. Los elementos comparten ciertas características. Por ejemplo, dijimos que los de esta familia son metales. ¿Y los metales qué hacen? Pues brillan, conducen electricidad, son maleables. Así que el litio brilla y el sodio también brilla. Y dijimos que conforme nos vamos hacia la derecha, van siendo menos metales. Así que el sodio brilla, pero tal vez brilla más. Y el magnesio brilla un poco menos. Y así. Luego el potasio puede brillar mucho y el calcio un poco menos. Es solo un ejemplo. También hay otras propiedades en todos los elementos, como el punto de fusión, el punto de ebullición, la reactividad, la electronegatividad, el poder de ionización, etc. Muchísimas propiedades. Pero se ha visto que a lo largo de un periodo,
Los elementos se comportan como los periodos estacionales del año. Situémonos, por ejemplo, en el periodo 5. Digamos que vamos a hablar de la propiedad del punto de fusión. Digamos que a lo largo de este periodo, este elemento que se llama rubidio tiene un punto de fusión aquí. Y luego los siguientes elementos van aumentando, aumentando, aumentando y su punto de fusión va siendo más alto. Y luego ya decae. Ahora, si analizamos el periodo anterior, por ejemplo, el 4, a lo mejor no representa la misma curva. Empezamos con el potasio y a lo mejor se eleva por aquí. No es exactamente la misma curva, pero se parece a la dibujada para el periodo 5. Esto es lo que representan los periodos. Esta es una tabla periódica impresa en 3D con formato braille. Y aquí nos están mostrando particularmente la propiedad de la densidad. Nos podemos dar cuenta de lo que acabamos de explicar. En este periodo se ve cómo aumenta la densidad en cierta parte de la tabla, al medio, y luego vuelve a descender. Y en el siguiente periodo se parece. Aumenta un poco en medio y luego disminuye nuevamente. En el siguiente periodo lo mismo, aumenta aunque con mayor cantidad y luego disminuye. Y en el siguiente periodo aumenta mucho, a veces disminuye, pero generalmente tenemos una parte elevada aquí al centro. Y eso es porque, pues como en todos los años, por ejemplo, a veces hay días que aunque sea la temporada de lluvia, pues no llueve. Pero en general los años se parecen y en general los periodos se parecen. De esta manera nos podemos dar una idea de acuerdo a la localización en la tabla qué tan denso o menos denso es un elemento y así con todas las otras propiedades. Bueno, ahora ya conoces la tabla. ¿Qué otras cosas te gustaría saber de ellas? Déjame tus dudas en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.